Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de los martes y ya estamos esperando que se empiecen a conectar. Hola Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juanita, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti. Georgette, Araceli, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es un gusto ver sus nombres. Jocelyn ya anda por aquí también. Hola Juanita también, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Betty? ¿Cómo están todos? Angelita, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por el hambre que Él pone en cada uno de ustedes y de nosotros por conocerlo más, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. Hola, Susi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un honor estar aquí delante de ustedes, siendo solo un instrumento en las manos del Señor. Y Él es bueno y usa a cualquiera de nosotros. Quiero darle las gracias a Chayito García y a Rosario García que me suplió el día de ayer. Hola Linda, ¿cómo estás? Lo hizo muy bien. También Jesús Bernal. Muchas gracias, gracias a Dios que Dios los usa poderosamente y nos da mucho gusto escucharlos compartir también la palabra de Dios. ¿Cómo estás, Angelita, Araceli? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Que Dios los bendiga grandemente. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos nuestra clase? ¿Les parece? Vamos todos juntos al Evangelio según San Mateo y vamos a iniciar con el capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Y bueno, antes vamos a leer el 9:35, pero ¿les parece bien que oremos? ¿Sí? Porque si no oramos, en realidad solo son enseñanzas humanas, pero cuando ponemos todo delante del Señor y le rogamos que sea su Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad y nos enseñe su palabra y nos la revele en el corazón, es otra cosa. ¿Cómo estás, Lucy? Qué gusto saludarte, mi hermana Bertita, ¿qué tal? Marinita, ¿cómo estás? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti a darte las gracias por la oportunidad que nos concedes de escuchar tu palabra, porque es tu palabra, Señor, ungida por tu Espíritu Santo, Señor, la que nos lleva a toda verdad, la que nos lleva al conocimiento pleno de tu voluntad y la que pone en nuestros corazones el querer como el hacer siempre obedecer tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te alabamos porque eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración, y a ti siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre, te rogamos, Señor, que cada oyente, Señor, sea lleno de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo, Señor, le revele, Señor, esa palabra rema que necesitamos todos los días para crecer, para disfrutar de tu presencia, de tu palabra, Señor, cada día de nuestra vida. Te damos siempre a ti las gracias y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos listos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. ¿Cómo estás, Marieta? Muy buenas tardes. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Margarita, estás aquí, qué bueno, me da mucho gusto. Muy buenas tardes. Bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Bueno, dijimos que íbamos a leer el 9:35 y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos darnos cuenta, hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Podemos darnos cuenta que lo que el Señor Jesús hacía, enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Qué pasa cuando nada más se enseña,
sanidad y sanidad y sanidad. Y gloria a Dios por la sanidad, porque sabes que la sanidad la necesitamos aquí, en la tierra. Cuando estemos ya dormiditos, o cuando ya estemos ante la presencia de Dios, que ya hayamos dejado el cuerpo físico, ya no vamos a necesitar la sanidad. La sanidad la necesitamos aquí, el día de hoy. Mientras vivamos en un cuerpo de carne, necesitamos la sanidad. Y la sanidad vamos a decirlo, es el pan, así lo dice la palabra de Dios, es el pan de los hijos de Dios. Necesitamos la sanidad para vivir aquí en la tierra, ¿sí? Y esa sanidad el Señor Jesús la obtuvo para nosotros cuando perdonó nuestros pecados. Cuando nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús tomó tus enfermedades, tus dolencias, mis dolencias. Cuando fuimos perdonados en la cruz del Calvario, ahí el Señor Jesús nos concedió la sanidad divina. La sanidad divina. La sanidad que viene de Dios, que viene a través del perdón de pecados, que viene a través de una buena dádiva que Dios nos da, porque Él pagó, sufrió nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y fuimos perdonados de todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces por eso el Señor Jesús enseñaba, porque si no hay enseñanza relacionada en este caso con la sanidad, entonces, ¿qué crees? Hay un enemigo que va a poner pensamientos y te va a poner síntomas y te va a engañar para que tú empieces a declarar, ay, pensé que el Señor ya me había sanado, pensé que Él es el sanador hoy también, y parece que nada más fue en el tiempo de los discípulos hace más de 2000 años, y Satanás es el padre de todas las mentiras. De todas las mentiras, Satanás es el padre. Entonces, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ante cualquier situación que estemos viviendo, el Señor Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y cuando el Señor Jesús nos da una palabra y esa palabra entra en tu espíritu, que es tu corazón, porque se cree con el corazón, no con la mente. Y entonces tú empiezas a declarar la palabra, sí, el Señor Jesús me sanó en la cruz del Calvario, el Señor Jesús me perdonó todos mis pecados, entonces yo estoy sano, yo estoy sana por la obra redentora de Cristo. Y empiezas a declarar tu sanidad y a creer tu sanidad. Y están ahí los síntomas, pueden estar ahí los síntomas, te puede estar doliendo el pie derecho, el pie izquierdo, la mano derecha, la mano izquierda. Puedes estar pasando una dolencia, pero tú estás declarando, creyendo, con tu Biblia abierta, declarando lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios honra la fe, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese principal de la sinagoga que fue a decir que su hija estaba muy enferma, ¿sí? ¿Y cuántos casos en la Biblia podemos estar leyendo, pero todo esto que está en la Escritura es para nuestro bien, para que nosotros aprendamos cómo lo hizo el Señor Jesús y aprendamos a recibir las bendiciones de Dios. Sí, esa es la verdad. Por eso el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio. En el Evangelio está la salvación, en el Evangelio está la sanidad, en el Evangelio está la libertad. ¿Por qué? Porque es donde se consuma la voluntad de Dios en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y entonces dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando hay enseñanza,
cuando hay predicación del Evangelio, cuando se ora por los enfermos, ¿sabes una cosa? Cosas grandes y maravillosas suceden. ¿Y sabes por qué? Porque en el Evangelio, ¿sí?, se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es sumamente importante, mis amados hermanos, que estemos atentos escuchando la palabra de Dios, pero que la recibamos en nuestro corazón, la recibamos en nuestro corazón. Versículos antes, en el 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándola a esa mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre, yo creo que estaba muy anémica, ¿verdad? Tanta sangre había perdido y ya se había gastado todo lo que tenía, ya había visto todos los médicos y ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto del Señor, seré sana. Si tan solo él tocara, ya no necesitaba siquiera tocarlo a él, el borde del manto, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús, volviéndose y mirándola en el versículo 22, le dijo, ten ánimo, ánimo. Cuando hay enfermedad debemos de tener ánimo, ¿sí? No es el fin, ¿sí? No nos vamos a quedar ahí, vamos a salir adelante porque vamos a declarar la palabra de Dios, vamos a creer la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Y el Señor Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y luego en el versículo 27 vienen estos dos ciegos, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Vienen estos dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Todo está en la fe, mis amados hermanos, en la fe. Fe es igual a creer. Y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Parafraseando, el Señor Jesús pudo haber dicho, ¿tienen fe que puedo hacer esto? ¿Tienen fe en mí que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. No titubearon, dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos el Señor Jesús, puso sus manos de amor, de gracia, sobre los ojos de estos dos enfermos, ciegos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe tiene todo que ver. La fe es el brazo, no es un brazo, pero es como un brazo que toma las bendiciones y las promesas de Dios. Las bendiciones se reciben por fe, por creer, por creer, por creer en el Señor Jesucristo. Tú eres hoy hijo de Dios. Por creer en el nombre del Señor Jesucristo, tú sabes que tus pecados te fueron perdonados en la cruz del Calvario. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tú sabes que Él murió y resucitó al tercer día. Y por medio de la fe, tú sabes que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y por todo aquel que cree en Él, por medio de la fe. Fe es creer. Y al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Para los hombres puede ser imposible algunas cosas, pero para Dios nada es imposible. Amén. Alabado sea Dios. Entonces aquí en el versículo 36, estamos en Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sabes que el Señor Jesús tiene compasión? Cuando tú y yo estábamos bien perdidos en el mundo, ¿sí? Estábamos ahí en el mundo, no sabíamos si era izquierda o derecha, ¿sí? En fin,
igual que todos los demás, ¿no? Ahí estábamos también. Él tuvo compasión de nosotros y nos llamó. Y nos llamó. Y gracias a esa compasión y a esa misericordia, hoy somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y tu espíritu da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Que tú eres hija de Dios. Y alabado sea su nombre. ¿Sí? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Estaban como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ya en cortito, sí, porque el círculo más cercano del Señor Jesús eran sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos, considerando la compasión hacia las multitudes, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y conozco una persona que le puso algo, además, no le está añadiendo palabras a la Biblia, porque nunca lo haría, y dijo, mas los obreros pocos y flojos. Y cuando dijo eso, tu hermano crecido en el Señor, que amamos y bendecimos, y todos ustedes conocen, ¿sí? Dijimos, la mies es mucha, los obreros pocos, y algunos flojos. Dijimos, no. Si el Evangelio es para ti una verdad tangible, una verdad sobre todas las verdades, como dice el Señor Jesús, de cierto te digo, de cierto te digo, si el Evangelio, de cierto te pregunto, es para ti algo importante, ¿sabes qué debemos estar haciendo? Compartiendo el Evangelio. Cuando compartes el Evangelio, un alma se salva. Y luego no solo es un alma, es una familia. No te canses de compartir el Evangelio de Cristo Jesús a cualquier persona, a la persona que llega a ayudarte a arreglar tu casa, o a la que está sentada en el escritorio de enfrente, o la que te encuentras en la fila y en el súper, ¿sí? Siempre Dios va a dar una oportunidad para que le compartas del Evangelio. Si el Evangelio para ti es importante, comparte el Evangelio. Amén. Entonces dice así, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies está lista para ser cosechada. Mira, te voy a decir algo. Quizás algo que puedas tú decir, la verdad es de que yo no sé ni cómo compartirles, ni qué decirles, y si no me creen, y si no me creen o si no puedo compartir bien la palabra de Dios, ¿qué les voy a decir? ¿Sabes lo que mejor sabes? Tu testimonio es lo que mejor te sabes. Y tú puedes decirles cómo llegó el Señor Jesucristo a tu vida y cómo tu vida ha cambiado y cómo puede cambiar Dios la vida de todas las personas si tú les compartes el Evangelio. ¿Cómo éramos antes? Éramos muy feitos, ¿sí? Éramos muy feitos, muy difíciles, enojones, otros menos enojones, pero la verdad de las cosas es que éramos muy feitos, en el sentido del comportamiento y todas estas cosas, pero cuando llegó el Señor Jesús y tocó nuestro corazón, ¿sí? Y nos hizo hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, nuestra vida cambió. ¿Cómo no compartir a las personas que están cerca de ti y que tú sabes que no son salvas? ¿Cómo no les vas a compartir y les vas a decir que Dios los ama y que siempre el Señor los va a ayudar
y que el Señor los perdona de sus pecados, ¿cómo no lo vamos a hacer? La mies es mucha, los obreros pocos, la maldad va en aumento y en aumento y en aumento. ¿Cómo se puede detener la maldad del mundo? Por medio del Evangelio. El Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, que Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, ¿sí? Que Dios no está enojado con nosotros, porque ya nos perdonó y quiere que seamos sus hijos y quiere enseñarnos y recibirnos en su familia y quiere ayudarnos en todas nuestras necesidades. Eso es verdad, claro. Nos recibe como ovejas llenas de cardos y las patitas sucias y las orejas sucias. Nos recibe como llegamos a la familia de Dios, pero Él nos va limpiando y nos va santificando y nos va puliendo y nos va transformando, porque todos somos, tú y yo, todos somos ovejas del prado del Señor. Y Él nos va transformando vez tras vez. Mientras más escuchas la palabra de Dios, más cerca estás de Dios. Para permitirle a Dios, o más bien para que tú te permitas, que Él te vaya cambiando, renovando, transformando. Hola Ceci, ¿cómo estás? Te vaya cambiando, transformando, renovando, para irte perfeccionando, para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. En la tierra, mis amados hermanos, es un lugar de entrenamiento, como un campo de entrenamiento, donde Dios nos habla, nos enseña, nos corrige, porque es un padre, y un padre corrige, porque nos ama y no quiere perder a ninguno de sus hijos. Entonces Él nos enseña y nos prepara, ¿para qué? Para alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Amados hermanos, el tiempo que le estás dedicando a escuchar la palabra de Dios es un tiempo bien invertido. Es un tiempo bien invertido y no te va a ser quitado. No te va a ser quitado. Has escogido la mejor parte, sentarte a escuchar la palabra de Dios. Hola, mi hermano Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es un obrero para irle a enseñar a alguien que no conoce la palabra de Dios. Y como dijo el hermano Wayne, él dice: hermano, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Si sabe usted muy poco de la palabra de Dios, por lo menos sabe más que el que no sabe nada. ¿Sí? Así que estás capacitado para ir y llevar las buenas nuevas. Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Las buenas nuevas de la palabra de Dios al que no lo conoce. Amén. Bien, Mateo capítulo 10. Entonces, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿quién? El Señor Jesús. Hola, ¿cómo estás? Mi hermano Juan, que Dios te bendice. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Espíritus inmundos es igual a demonios. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos tienen autoridad de parte de Dios para echar fuera los espíritus inmundos, que son los que ponen algunas enfermedades, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pregunta: ¿tú crees esto? Yo lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque la palabra de Dios así lo dice. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios así lo dice. Nuevamente, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera.
y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien. No todas las enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Algunas sí y algunas no. Pero las que están en la Biblia y que así lo mencionan, estas sí. ¿Sí? Muy bien. Dice así, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ¿se acuerda que lo leímos hace poco? Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Ledeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Ustedes han de recordar, aquí mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice así, a lo suyo vino. El Señor Jesús era judío, ¿sí? Él primero vino a salvar a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no todos lo recibieron, algunos sí, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, judíos y no judíos, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que a veces decimos pregunta, para que todos estemos atentos, como si fuera una pregunta de examen, no porque sea una pregunta de examen, pero tenemos la atención de todos y estamos ahí todos en grupo tratando de contestar lo que vamos entendiendo. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Aquí está la respuesta. Mas a todos los que le recibieron. Si tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tú eres hijo de Dios. Si tú sabes del Señor Jesús que es el Hijo de Dios, pero no lo has invitado a entrar en tu corazón, entonces no eres hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puedes ser hijo de Dios? Puedes ser hijo de Dios si tú confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? No es lo mismo saber que recibir. Hay una diferencia, ¿sí? No es lo mismo saber que recibir. Si tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? A ver, Marinita, ¿sí se escucha? Marinita dice que no se escucha. Esperemos que se escuche, a ver si me puedes decir. Entonces, somos hijos de Dios los que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Amén. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nuevamente, ¿quiénes son los hijos de Dios? Rocío, ¿se escucha bien? Rocío Marinita, aquí por Facebook. A ver si alguien me puede contestar de Facebook, si se escucha. Bueno, ok, sigamos adelante porque parece que Rocío dice que no se oye. Ok, Rocío, permítame tantito. Permítame un segundo, por favor. Voy a hacer un pequeño movimiento. ¿Sí? Porque es importante. Espero que no se haya mareado porque volteé la pantalla. Espero que se escuche, ¿sí? Bueno, gracias a Dios Padre te damos porque pueden escuchar nuestros hermanos la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, regresando a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Mi hermano Juan Galvez, ¿me podrías decir si ya se escucha a través de Facebook? Gracias. Bien. 10, 1. Dice así nuevamente, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia del pueblo. A ver, vamos a ver, dice que no se escucha, ¿ya se escucha? Sí, a ver si ya se escucha por Facebook. Rocío dice que no. ¿Quién? Ay, mi amado esposo. A ver, espero que sí se escuche. ¿Sí? A ver, ¿todavía no se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha. Si no, les sugiero que se puedan pasar a Instagram. Y ahí parece que sí se escucha todo bien. A ver si Mini se escucha. No se escucha en Face. A ver, un momento. Vamos a ver. No se oye en Facebook. Ok, podrían pasarse mis hermanos de Face a Instagram. Sí, se pueden pasar porque al parecer no se escucha. A ver, muy bien. No se escucha en... Ok, bueno, alabado sea Dios. Bueno, voy a hacer algo. Voy a desconectarme. Rocío no sé si dice que sí se escucha o que no se escucha. No sé qué dice Rocío, pero a ver, vamos a ver. Espero que sí se escuche. Bueno. Ok, esperemos que sí se escuche. No, que dice Linda que en Instagram se escucha muy bien. Nos pasamos a Instagram. Por favor, pasémonos todos a Instagram para poder escuchar. ¿Sí les parece bien? Muy bien. Vamos al Evangelio según San Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 17. 6, 17. Dice así. Lucas 6, 17 al 19. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Gracias, Rocío. Gracias, Georgette. Gracias, Georgette. Sí. Gracias. Qué bueno. Pásense todos a Instagram. Muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno que tenemos esta opción. Muy bien. Estamos hablando de que el Señor Jesús les dio autoridad a los discípulos para echar fuera todo demonio y sanar toda enfermedad. Versículo, estamos en Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados. Gracias.
y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Algunas enfermedades son provocadas por espíritus inmundos. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Todas aquellas personas que se acercaron al Señor Jesús para ser sanados y tuvieron fe en él, fueron sanados. Amén, fueron sanados. ¿Esto qué significa? Que si tú por alguna situación no has sido sanado, fortalécete en tu fe. ¿Cómo te vas a fortalecer en la fe? Lee la palabra de Dios en voz alta, escucha estas predicaciones que van a hacer que tu fe se fortalezca, ¿sí? Mientras más testimonios ves de las sanidades y milagros que el Señor Jesús hizo y que sigue haciendo, tu fe se va a fortalecer mucho más. Amén. Mucho más. Ahora bien, vayamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y aquí está el Señor Jesús. Sí, Marinita, pásense todos por favor a Instagram. Muchas gracias. Marcos capítulo 16. Aquí está la gran comisión. Es decir, el Señor Jesús, una vez que fue a la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, se reunió con los discípulos y les dio instrucciones precisas, ¿sí? Antes de regresar a la diestra del Padre, les dio instrucciones precisas. Y dice así, en el Marcos 16, versículo 16, dice, el que creyere. Es más, leamos desde el versículo 15, vean lo que dice. Y les dijo, id por todo el mundo. Ahí están los discípulos, ¿sí? Y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice, vayan y prediquen el evangelio a todos los cristianos o a todos mis hijos. No, vayan y prediquen el evangelio a todas las personas. ¿Sí? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este bautizo que habla en esta escritura no se refiere al bautismo en agua. Se refiere que cuando tú crees en el Señor Jesucristo y lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, el Padre Celestial, ¿sí?, te introduce en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo. A este bautizo se refiere. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para el que todavía no entendió esta parte, vamos a recordar cuando el Señor Jesús estuvo crucificado. Tenía dos personas crucificadas también, una a cada lado de él. Uno de ellos, de los tres, estaba el Señor Jesús en medio, a la izquierda había uno y a la derecha había otro. Y uno de los dos le dijo, lo voltea a ver, ¿sí?, y le dice, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Le creyó? No le creyó. Le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Entonces el que estaba del otro lado del Señor le dijo, ni aún en esta posición te arrepientes. Él está ahí
y no hizo nada, nada malo. Y entonces voltea y le dice al Señor Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús volteó y le dijo, desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una pregunta. ¿Le dio tiempo al Señor Jesús, estando crucificado, de bajarse de la cruz, él y el que acababa de decir que creía en el Señor Jesús, para bautizarlo en agua? No se pudo bautizar en agua, ¿sí? Y sin embargo, fue salvo por haberle creído al Señor Jesús. El bautismo en agua no te salva. El bautismo en agua da testimonio a todos los testigos de lo que sucedió en tu vida cuando recibiste al Señor Jesús. Cuando tú recibiste al Señor Jesús, te convertiste en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El Señor te perdonó de todos tus pecados. Y todo eso que Él obtuvo por ti, ahora tú lo tienes que testificar, si no lo has hecho, bautizándote en agua. Pero el bautismo en agua no te salva. Lo que te salva es recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando tú lo haces de todo corazón, ¿qué crees? El Padre Celestial te introduce, te bautiza en el cuerpo de Cristo. Y ahora tú eres, junto con todos los demás, junto con todos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra. Amén. Pero el bautismo en agua no nos salva. Es una obediencia que tenemos que cumplir para mostrar, para testimonio a los demás que somos hijos de Dios, que nos sumergimos en el agua crucificando nuestra vida pasada. Cuando salimos del agua, resucitamos a una vida nueva, donde las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, pero todo eso ya sucedió en nuestro espíritu, pero estamos testificando a todos los demás de lo que ha pasado en nuestras vidas. Sí, es importante bautizarte en agua, pero el bautizo en agua no te salva. Lo que te salva es recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Ahora sí, regresemos nuevamente. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta misma indicación que Dios, que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos, esta misma indicación es para todos nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que va a condenar a las personas? El no creer en el Hijo de Dios. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, estas señales seguirán a los que tienen fe en el Señor Jesús. Todo está en la fe, en creer. Y estas señales seguirán a los que creen. Y está en mi Biblia con letras rojas, lo que significa que el Señor Jesús está hablando. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. ¿Cómo se echan fuera los demonios? ¿Agarro una escoba y me los agarro a escobazos? No. ¿Les aviento una cubeta de agua? No. ¿Abro la puerta y les digo que no los queremos ahí? No. ¿Cómo se echan fuera los demonios? Aquí lo dice. En mi nombre, no en el mío, en el nombre del Señor Jesucristo echarán fuera demonios. ¿Cómo se echan fuera los demonios? En el nombre del Señor Jesucristo echamos fuera
todo espíritu inmundo de nuestras casas, de nuestra familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿sabes lo que va a pasar? El diablo sale, agarra su cola y se echa a correr, porque le tiene pavor al nombre del Señor Jesucristo. Si tú lo dices en tu nombre, no se va a ir. Hasta se puede sentar en tu sala. Pero si lo echas fuera con autoridad y lo echas fuera en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sabes lo que va a pasar? Va a salir corriendo. Es a los que creen. Ahora, gracias a Dios, que no todas las personas pueden ver demonios. Gracias a Dios. Yo no te animo a que andes buscando demonios. Si no los has visto, qué bueno, gracias a Dios. Y si los has visto, es por una manifestación de los dones del Espíritu Santo para exhibirlos y para que los puedas correr y echar fuera de tu vida. Nunca te pongas a platicar con un demonio. Son padres de toda mentira y engañadores. Ellos vienen a matar, a robar y a destruir. Y así como echarías fuera un perro rabioso de tu casa, échalos fuera con autoridad, con denuedo, porque tú tienes la autoridad de echarlos fuera. El Señor Jesucristo te dio la autoridad, porque eres hijo de Dios. No cualquiera puede echar fuera demonios, solamente los hijos de Dios que están viviendo la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esta habla de la llenura del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ningún embrujo, ningún hechizo puede venir contra ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Amén. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Dios te va a usar si tú crees. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios y hay alguien enfermo en casa, tú dices, aquí dice que a los que creen y yo creo. Entonces vas con tu niño, con tu niña, pones tus manos, declaras lo que dice la palabra de Dios creyendo y cosas grandes y maravillosas Dios se va a manifestar a través de tu vida. Porque Dios no hace excepción de persona. Por eso es importante crecer, crecer, crecer espiritualmente para que tu fe se fortalezca cuando tú estás plenamente convencido de lo que dice Dios es verdad. ¿Sabes qué? Tú no vas a dudar para orar por un enfermo, tú no vas a dudar para reprender un demonio, tú no vas a dudar de lo que dice la palabra de Dios porque le estás creyendo a Dios. Al que cree, todo le es posible, pero al que cree en el nombre del Señor Jesucristo, al que cree, al que le cree al Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Y dice así, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si te hacen un embrujo, tú dices, Padre, gracias por esta rica agua con la que me bendices. Santifícala, bendícela para mi bien. En el nombre de Jesús te la tomas y cualquier hechizo que te hayan querido hacer se rompe. Porque tú le pediste a Dios que bendijera tu agua. Y dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor Jesús, después que les habló a los discípulos, ¿tú eres discípulo? Si eres discípulo, y sí que eres discípulo, por eso estás en el discipulado. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está el Señor Jesús ahorita? Está sentado a la diestra de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, ¿quién vive en tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí?
Y ellos saliendo, ellos le creyeron a Dios, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales siguen a la palabra de Dios, no es al revés. No te tienes que sentir bien para creer que eres sano. Tú tienes que declarar que eres sano por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y la señal va a seguir a la palabra de Dios que tú acabas de soltar porque lo leíste, lo creíste y lo declaraste. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Esa es la gran comisión. Muy bien. Hermanitos, el tiempo se nos acabó y para continuar con la clase completa, la próxima clase, ¿sí? Alabado sea el Señor. Veamos una escritura más, ¿sí? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Antes de despedirnos, sí vamos a ver una escritura más. 8, versículo 4. Estamos en Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que tenían... muy bien, vamos desde el versículo 1. Y Saulo, este Saulo que está aquí en la escritura, es Pablo, ¿sí? Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Saulo, antes de ser el buen Pablo que escribió más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento, era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo que perseguía a los cristianos y los entregaba para que fueran ejecutados, ¿no? Y entonces él va para aprender a Esteban, uno de los discípulos del Señor Jesús. Y aquí dice en el capítulo 8, y Saulo consentía con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando hubo esta gran persecución, los discípulos se empezaron a dispersar y a donde iban predicaban el evangelio de Cristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Dios es bueno, hermanos, y nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Como hijos de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios son hechos verídicos, son historias verdaderas que fortalecen tu fe, que te ayudan a crecer y que te ayudan a vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios sí se puede vivir, ¿sí? Y sí se puede vivir, y tú eres como hijo de Dios, ¿sí? Eres parte del cuerpo de Cristo y Dios te necesita aquí en la tierra para que compartas el evangelio, para que ores por los enfermos, para que eches fuera demonios, para que prediques el evangelio, para que enseñes la palabra de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos un compromiso con Dios
predicar a Cristo Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Si esta es una verdad en tu vida, tú no podrás dejar de predicar a Cristo, porque esto es una gran verdad que es el centro de nuestro estilo de vida. Amén. Así que ora todos los días y dile: Señor, llévame a esa alma que ya está lista para ser cosechada. Dime quién es y yo le predicaré de ti. Y háblale de Cristo y dile que sus pecados fueron perdonados en la cruz, ¿sí? Y que Él puede ser hijo de Dios y Dios va a poner sus palabras en tu boca para que tú le sirvas. Y qué privilegio, hermanos, estar en los propósitos eternos de Dios. Qué privilegio continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Qué privilegio es ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues vamos a darle gracias a Dios. ¿Les parece? Amén. La mies es mucha, Lulú. La mies es mucha y necesitamos predicar. Sí, claro que sí. Sí, Rocío. Sí, todos. Vamos a compartir a Cristo. Pati, sí, todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has concedido, que nos has revelado, que has vivificado dentro de nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que a cada uno de los oyentes, Señor, los llenes con tu Espíritu Santo, Padre, y les pongas tus palabras en sus labios para que ganen almas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, envía, Señor, más obreros a tu mies, porque la mies está lista para ser cosechada, Señor. ¿A dónde iríamos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias te damos por el mensaje del día de hoy. Estamos atentos para escuchar la siguiente clase, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos que también están compartiendo tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque son obreros que te sirven con todo su corazón y se preparan, Señor, para ser obreros, Señor, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Gracias te damos por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos y sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos, amados hermanos. En unos minutitos está nuevamente con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una plática, una enseñanza. Amén. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches.